Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo podemos trabajar conjuntamente con lo que es un 555 y un 74LS193. Primero, el 555 va a estar definido como un multivibrador estable. ¿Qué quiere decir? Me va a generar un tren de pulsos, como si fuera un reloj, a una determinada frecuencia. Esa frecuencia la vamos a poder obtener nosotros a partir de la combinación entre la resistencia y el capacitor. Esta parte en sistema digital es muy importante porque vamos a ver que actualmente toda la tecnología que nosotros tenemos, llámese una computadora, una tablet, un celular, están basados no solo en la parte de la memoria RAM. A veces se comete ese error de buscar solo la memoria RAM. Debemos tener en cuenta también lo que es el reloj. Ese reloj lo que hace es determinar la velocidad de procesamiento, es decir, por cada pulso se genera una instrucción. Entonces, entre más alto sea el reloj o la frecuencia del reloj, obviamente mayor cantidad de operaciones se pueden realizar. Por el otro lado, el 74LS193 es un contador que me va a permitir obtener las combinaciones en binario para 4 variables, ¿sí? Vamos a tener 4 bits, es decir, esto me va a generar 16 combinaciones del 0 al 15. Entonces, podemos trabajar nosotros esa parte, como les decía, para sistemas digitales, ¿sí? Esto lo podríamos ver como la introducción, como la base a los sistemas automáticos que vamos a tener hoy en día, llámese PLCs, microcontroladores, los microprocesadores. Todos estos funcionan a partir de lo que son los pulsos de reloj. Entonces vamos a ver cómo se trabajan conjuntamente. Para eso vamos a utilizar, como ya les decía también, lo que es el multisim, y vamos a hacer uso de una de las herramientas que podemos tener, que encontramos en la parte del menú de arriba, en lo que es precisamente esto de herramientas, ¿sí? Vamos a tener aquí la opción de asistentes de circuitos, y si se fijan tenemos lo que es el asistente de temporizador 555. Cuando yo le doy clic en esa parte, vamos a encontrar un menú en el que me están dando primero el voltaje de alimentación. En este caso, como tenemos TTL, vamos a modificarlo, vamos a trabajar a 5 volts, ¿sí? Vamos a trabajar a una frecuencia de 10 Hz. Lo bajamos a 10 Hz y vamos a trabajar a un capacitor de 10 microfaradios, ¿vale? En este caso, una de las ventajas que tenemos con la herramienta del multisim, que yo le puedo dar el valor del capacitor. Recordemos que normalmente colocamos el valor del capacitor. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo pueda encontrar valores, digamos, lo que no comerciales de resistencias, utilizando un potenciómetro, a tener que calcular o hacer arreglos en serie y paralelo de capacitores para que me dé un valor X, ¿no?, que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso vamos a proponer un capacitor de 10 microfaradios, y ya en automático lo calcula el mismo software, el mismo multisim, como R1 de 2.88 kilo ohms y R2 como 5.77 kilo ohms. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos esto, ahora, ¿por qué utilicé una frecuencia de 10 Hz y no una frecuencia a lo mejor de 1 Hz? Recordemos que el Hz es un pulso por segundo. Si yo tengo 10 Hz, quiere decir que son 10 pulsos en un segundo. Cuando nosotros corremos la simulación en el multisim, esta no corre en tiempo real,
¿sí? Eso va a depender también mucho de las prestaciones de la computadora en la que estemos trabajando. En este caso yo tengo una computadora con 4 GB en RAM, entonces no es precisamente la más veloz, por eso la simulación corre un tanto más lento. Por eso es que coloqué aquí una frecuencia de 10 Hz. Si ustedes tienen una computadora con 8 GB en RAM o mayor, posiblemente puedan tener una frecuencia de 1 Hz y van a ver un cambio bueno, o van a ver un tiempo relativamente cordial, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos los parámetros y los valores que necesitamos, nos vamos a la opción, aquí está el botón que dice construir circuito. Entonces le vamos a dar a clic y vamos a ver cómo empieza a trabajar este 555. Voy a alejar un poco la vista. Ok, y listo, ya tengo lo que sería el 555. En este caso ya tengo el arreglo del capacitor y las dos resistencias ya están conectadas como yo lo necesito. En este caso vamos a prescindir de lo que sería la resistencia de carga. En realidad no lo vamos a ocupar como tal, ¿sí? Y vamos a ver ahora la conexión del 74LS193. Para eso me voy al menú que tengo aquí que dice colocar TTL y ya tengo en este caso el 193. Le doy a aceptar, ¿de acuerdo? Y ya puedo colocar el circuito. Bien, voy a acercar un poquito la pantalla. Lo que les comentaba, el 74LS193 es un circuito integrado de lógica TTL que me va a permitir hacer el conteo en binario de 4 variables. Tengo A, B, C y D, ¿vale? En este caso, A aquí es el bit menos significativo. ¿Qué quiere decir el bit menos significativo? Va a ser el bit que más rápido va a cambiar, mientras que el D es el bit más significativo. En este caso vamos a tener mucho cuidado, porque aquí se presenta uno de los problemas o uno de los errores más frecuentes cuando trabajamos la simulación con multisim. ¿Por qué? Porque multisim, cuando utilizamos la herramienta que podemos ver aquí del lado derecho, que es el convertidor lógico, las letras están invertidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar por ejemplo si yo doy doble clic me va a aparecer las letras A, B, C y D, ¿sí? A, B, C y D, y me dan las 16 combinaciones. Sin embargo, el bit menos significativo es la D, mientras que en el circuito el menos significativo es la A. Eso es lo que ocasiona muchos errores al momento de que estamos simulando los circuitos. Nada más hay que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos la conexión. Primero, mi salida, en este caso yo tengo dos opciones. Puedo hacer un conteo creciente o un conteo decreciente. Vamos a conectarlo para que el conteo sea de forma creciente, es decir, empiece 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Recuerden que todo esto es en binario, ¿sí? Y después las conexiones. Ok, vamos a utilizar una conexión de GND, un ground, para estas compuertas A, B, C y D. Estos pines en realidad son utilizados cuando yo necesito leer o cargar un determinado valor hacia el contador. En este caso voy a forzar todos a 0, es decir, mi contador va a iniciar desde 0.
Si yo aquí hiciera una combinación entre ceros y unos, a lo mejor de un 5, pues entonces mi contador va a empezar a contar desde 5, 5, 6, 7, 8, así hasta el 15 y se reinicia a partir del 5, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Entonces nosotros aquí al conectarlos todos a GND estamos forzando a que se vaya a 0. Bien, después tenemos aquí dos pines. El 14, el clear, lo vamos a conectar también a GND. Vamos a utilizar otra fuente que es el VCC, ¿sí? El VCC por default en multisim perdón, les decía que el VCC por default en multisim me lo va a dar a 5 volts. Entonces ahora lo que sería el pin 11 del 74LS193 va conectado a VCC y también el contador o el pin de conteo descendente, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos las conexiones del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a tener las salidas que nosotros creamos, ¿sí? Ahora, en este caso les comentaba, tengo 4 bits de salida que me dan los 15, bueno, los 16, las 16 combinaciones. Sin embargo, para un video que vamos a hacer más adelante, vamos a ocupar 5 bits de salida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a tener que agregar otro 74LS193 y conectarlo en algo que se conoce como conexión en cascada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener esta parte. Bien, aquí tengo dos pines. El BO, que es la parte del borrow, es decir, este se va a utilizar cuando nosotros estamos contando de forma descendente, y el bit carrier, que es el que vamos a utilizar cuando se cuenta en forma ascendente. ¿Qué hace este bit? Muy fácil. En este caso lo que hace es que empieza a contar desde 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, llega hasta 14, 15 y se reinicia otra vez a 0. Cuando sucede ese cambio entre el 15 binario y el 0, entonces manda un pulso por el pin de el carry, ¿sí? Ahora, algo muy importante, en este caso vamos a utilizar un 04 que, como saben, es un inversor, ¿sí? Vamos a utilizar este pequeño inversor para que el pulso sea mandado de forma un poquito más entendible hacia la lógica, ¿sí? Entonces conectamos. Tengo un 04. Recuerden que el circuito, el 74LS04, es un negador. Tiene 6 compuertas por integrado. Las conexiones que vamos a tener aquí serían exactamente las mismas. Aquí en esta parte voy a seleccionar un poquito voy a seleccionar aquí porque este va conectado hacia lo que es el up. Bien, entonces ya tenemos. Vamos a copiar
este de aquí, porque la conexión es exactamente la misma. Lo único que hace es el cascadeo, es decir, la conexión en cascada es cuando conectamos un circuito después de otro. 14 va aquí, vamos a utilizar un VCC. En esta parte, entonces conectamos. Bien, conectamos esta parte de aquí. Vamos a cambiar exacto, para que no se vea todo enmarañado. Bien, y como queremos utilizar 5 bits, lo único que vamos a hacer es utilizar en este caso el bit menos significativo del 74LS193. Entonces, para eso vamos a utilizar LEDs. Aquí tengo mi diodo LED. No sé, podemos utilizar si quieren el azul. No hay ningún problema. Y tengo 5 o necesito 5 LEDs. Para que podamos ver los pulsos que me está generando el 555. Entonces conectamos hacia esta parte. Nuevamente una resistencia
Les digo, aunque de forma virtual no es necesaria, en la parte física sí, no olviden conectar esa resistencia, porque es muy fácil o es muy probable que el LED se funda. Bien, entonces ya tenemos la conexión y vamos a correr la simulación. Entonces empieza a correr. Vean que aquí tenemos los pulsos, ¿sí? Ya está prendido el 1. En este caso, por ejemplo, ya se apaga. Cuando vuelve a encender ya tenemos el 2. ¿Por qué? Porque es 1, 0, que sería el 2 en binario. Cuando vuelve a encender tenemos el 3, que es el 1, 1. El 4 sería 1, 0, 0, es decir, encendido, apagado, apagado. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos, 1, 0, 0. Posteriormente tenemos lo que sería el 5. Pueden ver aquí que el pulso se ve relativamente lento. Si yo quiero acelerarlo, puedo hacer modificaciones hacia la parte de las resistencias, o puedo modificar, por ejemplo, en este caso, a lo mejor el capacitor. No lo quiero de 10 micros, lo ponemos de 1 micro, ¿sí? Y corremos la simulación. La frecuencia va a ser mayor. Vean, ahí está el 4, 5, 6, el 7 es 1, 1, 1, el 8 es 1, 0, 0, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ya tendríamos el 16, ¿sí? 17, 18 y así sucesivamente, hasta que lleguemos en este caso al 31, que es cuando todos estén encendidos. Ahorita lo van a ver. Está 30, 31 y ya se apagan todos, ¿de acuerdo? Entonces esta es la forma en la cual nosotros conectaríamos el 555 junto con lo que es el 74LS193 en cascada para obtener más de 4 bits, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo utilizamos esto para generar lo que sería, por ejemplo, un semáforo, que es en sistemas digitales se puede decir que es la práctica más sencilla que podemos ver para que entendamos cómo vamos a hacer la parte de mi tabla de verdad y la simplificación utilizando la herramienta del convertidor lógico de multisim. Entonces espero que haya quedado claro. Vean el video tantas veces sea necesario y nos vemos en el próximo video. Saludos.